¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Les saluda con mucho gusto Alma Yesenia Peña Hernández, agradeciendo como siempre que nos acompañen en las mañanas frías como la de hoy, en las calurosas, que nos acompañen ya instalados en la oficina, preparando el desayuno, manejando al trabajo, como ustedes hayan decidido hacerlo, justamente en este capítulo número 58 que como ustedes nos han comentado previamente al inicio de este capítulo y también en los comentarios que tenemos a bien leer de ustedes en Facebook y en nuestras distintas plataformas, el tema de hoy es la corrección de vicios en la etapa intermedia. Es un aspecto clave dentro del proceso penal que ha generado muchas dudas para la práctica, para la teoría y que pues hoy estamos honrados de contar con la distinguida participación de nuestra invitada, la doctora Edith Colmenero Flores, quien se desempeña como magistrada en el Estado de México y a quien agradecemos de manera enorme el tiempo que nos presta para estar por aquí, también que nos viene a compartir su valiosa experiencia que ha sido también como persona juzgadora y ahora dentro de la magistratura para, pues justamente aclararnos, doctora Edith, todas estas cuestiones. Entonces, prepárense con su café. Tomen nota, por favor, y bienvenidos a este diálogo de café y diálogo jurídico. Doctor Edith, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Alma. Primeramente, pues muy agradecida por la invitación a tu programa de Café con Derecho. Hablábamos de esta cita legal con sabor ahora de aprendizaje jurídico y acompañándonos con esa tacita, ¿no? Que dices de café y también agradecida con el público que nos acompaña a través de este EMERI, sobre todo por la disposición de levantarse temprano y acompañarnos en esta cita, en la que, como bien has dicho, es un diálogo que vamos a entablar en torno a la corrección de vicios formales en la etapa intermedia y pues para mí estoy muy honrada de poder participar contigo en esta cita. Muchas gracias y conocernos a través de este medio que no habíamos tenido la oportunidad de ello. Sí, de compartir. Muchísimas gracias, porque sé que en el caso de ustedes hacen un doble esfuerzo, de traslado, de horario, de todo, de estar aquí tempranito en el programa para luego entrar, a actividades y ya estar, pues nosotras listas por aquí. Decimos que a las personas que nos escuchan les perdonamos que se conecten en pijama, despeinados en la cama, no se preocupen. Lo importante es compartir el café y compartir, pues, el conocimiento jurídico. Fíjense que muchas personas se han sumado en la última semana a este gran proyecto que, pues, como decía, ya van 58 capítulos y que con mucho cariño y entusiasmo compartimos siempre. Quiero contarles que brevemente que el formato de Café con Derecho es relajados.
charla de amigas, charla de amigos, tomamos cafecito, ¿ok? Para que por favor no se empiecen a estresar. Decíamos, doctora Edith, por ejemplo, está conectada aquí mi querida Lupita. Ella está en Baja California y para ella son las 6 de la mañana ahora. Ah, no, pues. Entonces, para Lupita las 6, para mí las 8, y ahí cambia un poquito nuestro, eso, Lupita, con el café muy bien chopeando panecito. Entonces, como es muy temprano, sí, por supuesto que es una cita legal y tendremos aprendizaje jurídico, pero relájense, por favor, que si con el número del artículo, el número del registro y el no sé cuánto, no. No. Aquí lo que tenemos a la mano es café, ¿ok? Entonces, vamos a charlar sobre estas cuestiones. Yo digo que tengo a la mano, miren, mi taza con café, pero nos encantaría saber ¿cómo son los despertares de Edith Colmenero en su casa? Primero toma té verde o agua o café o se toma qué en lo que hace qué otra actividad. ¿Cómo son esos rituales matutinos? Fíjate, Alma, que cuando despierto lo primero que hago es tomar agua, porque ya durante el transcurso del día se me complica estar tomando ese líquido, entonces lo primero que hago al despertar es tomar agua. Te voy a ser sincera, no está dentro de mi dieta el café, no lo acostumbro. Pero sí traigo mi taza, me diste, tu taza favorita de café. Dije, oh, creo que no tengo una taza favorita de café, pero sí tengo una taza que me regaló Indecac, donde aparece precisamente la leyenda Café con Derecho, y entonces dije, creo que es la mejor oportunidad de poder usar esta taza en esta invitación a este programa. Y te comentaba, pues mi despertar yo creo que es como el de toda mujer que nos encontramos hoy en este foro, que aparte de ser profesionistas, pues también nos dedicamos a atender nuestro hogar, incluso tras nuestros hijos, etcétera. En mi caso, pues no tengo hijos pequeños, entonces ya me dedico ex profeso a atender a mi esposo, ¿no? Entonces es de levantarse, tomarse esa agüita, prepararse para ir a trabajar, el baño, el arreglo y el preparar el desayuno para poder pues, compartir ese momento con mi esposo, porque pues como tú bien dices, ahorita pues ya es prepararnos para irnos a trabajar. Mi horario laboral es a las 8:30, que empiezan las actividades en el Tribunal de Alzada, donde me encuentro adscrita. Entonces, pues también es levantarse muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, para que pues dé tiempo para realizar esas actividades, porque pues como bien sabes, el preparar el desayuno no es cosa fácil, ¿no? Estar pensando todos los días qué vas a hacer de desayunar, de comer, creo que es algo que a mí en lo particular le digo a mi esposo, bueno, tú nada más despiertas y pides de desayunar o de comer, le digo, no tienes otra cosa, pero es bonito poder todavía realizar esas actividades y pues en el Tribunal de Alzada, desde que llega uno es verificar, ¿no? Los asuntos que se han turnado a la ponencia, estudiarlos, analizarlos, preparar tus sesiones para poder debatir el sentido de la resolución con los compañeros integrantes del Tribunal de Alzada, entablar un diálogo con tus proyectistas en torno al asunto que se va a sesionar y revisar el proyecto. Son parte de las actividades diarias que como profesionista en el área en que me desempeño, pues realizo, ¿no? Y al concluir esas actividades, que pues como bien sabemos, tenemos un horario de entrada, pero no de salida,
pues es regresar a casa y pues tratar de despojarnos un momento de toda esa actividad que profesionalmente realizamos para poder atender de nueva cuenta los asuntos relacionados con mi hogar, ¿no? Y también dedicarme un poquito de espacio para mí misma, porque pues sí, es necesario, ¿no? Vivimos en un nivel de estrés, de que el cuerpo te exige un momento de relajación, de consentimiento propio. Entonces, pues en términos generales, esa es mi actividad diaria, ¿no? Genial. O sea, primero tendría que decir muchas gracias por contarnos esa parte tan íntima de Edith y Ujú. de lo que implica el hogar de Edith, porque ahí ya sabemos también la rutina un poco del esposo. Sí, no, y me encanta te digo, ese momento de compartirlo con él, ¿no? Creo que es en donde le pongo más empeño porque pues sí pasamos mucho tiempo realizando otras actividades. Por ejemplo, yo estoy en la mañana trabajando y él en la tarde entra también a sus actividades laborales. Él es juzgador, pero conoce de la etapa de juicio y en el Estado de México pues están divididas las funciones y todos los juzgadores que conocen de esa etapa pues sus actividades laborales y como son las audiencias pues comienzan a las 2 de la tarde. Entonces es un momento en el que pues sí me agrada dedicarlo para él, ¿no? Aunque como mujeres, pues te decía, ¿no? Esa cuestión de ahora qué voy a hacer de desayunar, qué voy a hacer de comer, pues nos pone un poquito estresante y ya las ideas luego no nos fluyen, ¿verdad? Pero es un momento que disfruto. Sí, 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 qué bonito que se den eso ambos. Y ay, ahorita que escuchaba, dije, pensé que solo a mí me pasaba eso. De No. que, o sea, luego ya no sabes ni qué vas a desayunar, ¿no? O qué haces de ser. Ujú. Les voy a decir que hagamos un grupo de WhatsApp y nos compartimos recetas o algo Sí, así. ¿verdad? Porque yo sí, primero me hago el café y a mí me gusta mucho primero estar así disfrutando mi primera taza de café, ¿no? En lo que voy, como dice el meme, en lo que voy conectando, en lo que voy. Exacto. Pero luego sí me pasa que abro el refri, díganme usted, si a ustedes también, abres el refri y como que hasta te disocias y te quedas frente al refri así pensando, ¿y ahora qué hacemos de desayuno, no? Sí. Así es. Qué divertida, ¿no? Qué divertida y qué bonito coincidir en esta parte también. Y ya todos poniendo en el chat, yo también, yo también, yo Ay, sí, 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 sí. me encanta esa parte. Y pues Edith, ¿qué te parece si vamos entrando al tema jurídico ahora y seguimos Ujú. tomando cafecito y vamos y venimos con el café y con el tema? Porque les contaba a algunos de ustedes quienes están conectados aquí en Zoom que en pláticas previas con la doctora Edith para elegir el tema en esta ocasión, yo pensé en estos comentarios que ustedes nos han hecho en clase, que nos han hecho en otros episodios, o bueno, de pronto aquí platicando, ya saben, compartiendo experiencias de litigio, porque sepan todos que nos vamos a centrar en etapa intermedia, ¿de acuerdo? Específicamente en etapa intermedia. Y pues bueno, pensando ahora en ese momento específico en la audiencia intermedia donde de pronto una u otra parte se queja de algo, ¿no? Y dice, oiga, su señoría, esto, hemos estado encontrando como respuesta el es un vicio. ¿Ah? Y es un vicio y tiene arreglo y ahorita lo componemos. A manera de como decir, ah, pues, ¿qué tiene? O sea, no sé, como incluso el ubicar a cuestiones que ahora iremos entrando seguramente a análisis de casos. Es un error de dedo. Y cuando yo me he puesto a pensar como, oye, ese error de dedo a todo lo que te lleva y todo lo que implica, pues perdón, pero no es un error de dedo, ¿no? O sea, no fue una coma. Lo que faltó.
y entonces estamos notando mucho este ejercicio de tal vez minimizar cosas que los litigantes consideran son de fondo, son de impacto, a como es un vicio sencillito y ahorita vemos. Entonces, ese es el parteaguas para elegir el tema y que agradecemos mucho, magistrada, haya aceptado platicar por acá. Y nos gustaría saber en su experiencia que si también esto fue común o no, o cómo lo ven ustedes también desde la óptica de personas juzgadoras, porque seguramente nosotros cuando estamos de este lado como MP o como defensa, pues lo vemos, no manches, ¿no? Esto me va a afectar un buen. Y para ustedes es como, hay estas partes, ¿no? Ya ciérrenle, ahorita esto está fácil. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Eh, sí, fíjate que la importancia que tiene la etapa intermedia, y vamos a partir de ahí, ¿no? Yo les siempre que tengo la oportunidad de compartir alguna charla como esta o alguna cátedra en relación a lo que es nuestro proceso penal, les comento, o sea, todas las etapas tienen su importancia, no porque sea la etapa de juicio que mucho se ha dicho que es la etapa más importante, digo, creo que no, todas tienen un objetivo y propósito específico que la hace importante porque para que te abran la puerta a la etapa de investigación se necesita cumplir ciertos requisitos, igual para que te abran la puerta a la etapa intermedia y sucesivamente a la etapa de juicio. Entonces, tienes que ir abriendo cada una de esas puertas para llegar a un objetivo que es que el juzgador emita su sentencia a través de la cual se va a resolver esa controversia que se está poniendo de su conocimiento. Ese, en el momento en el que va a aplicar la norma al caso concreto para pues resolver ese conflicto, esa controversia. Entonces, les decía, yo lo equiparo al momento en que nosotros vamos a presentar nuestro examen profesional de grado, ¿no? el, el llegar a ese propósito, qué es lo que realizo para prepararme para la presentación de mi tesis, pues tengo que transitar por diferentes etapas y una de ellas pues es investigar el tema que voy a poner en consideración del sínodo, prepararlo bajo una metodología. Y cuando yo lo he preparado bajo un método específico y empiezo la redacción y la preparación de los capítulos, etcétera, pues va a llegar un momento en que ese trabajo que realicé va a tener que ser sometido a una revisión, a una depuración para que en su momento sea presentado ante el sínodo y sustentemos el tema principal de esa tesis, ¿no? Y precisamente la etapa intermedia, pues yo lo veo como ese momento de de esa preparación de ese proyecto cuando se lo presentas al sínodo y le dices aquí está, perdón, a tu revisor y le dices, aquí está lo que yo he preparado para presentarme ante el sínodo. Y les digo, eso lo equiparo a la etapa intermedia porque nosotros sabemos que el objetivo que tiene la etapa intermedia es no solo el ofrecimiento y la exclusión de los medios probatorios, sino la depuración de los hechos que serán controvertidos en la etapa de juicio. Entonces, ¿qué quiere decir con depuración? Que tenemos que seleccionar, ajá, lo más relevante de todo lo que ya trabajamos en la etapa de investigación. Es donde tendremos que exponerle al juzgador.
cuál es los puntos sobre los cuales se va a tratar la etapa de juicio y con base en ello, pues ir seleccionando el material idóneo y pertinente para presentarnos en esa etapa. Y parte de esa depuración procesal, pues ahí es donde entran la corrección de los vicios formales, ¿no? Y yo les decía al inicio de esta plática que me hacías el favor de comentar previo a entrar al aire, podríamos decirnos que a veces se nos conflictúa mucho esta cuestión de la corrección de los vicios formales, pero te comentaba, ¿no? No es que a veces se nos conflictúa, sino que nosotros mismos nos ponemos en problemas en las diversas etapas en las que nos encontramos. Y la etapa intermedia, les digo, si hiciste un buen trabajo en la etapa de investigación, la etapa intermedia no tendría por qué representar mayores obstáculos para que transites a la etapa de juicio. Pero pues bueno, para el caso de que pues presente alguna piedrita en el camino que nos esté dificultando pasar a la etapa de juicio, pues vamos a verlos así. Hay remedios, si se podría ser esa la palabra, para que podamos subsanar ello, porque a la etapa de juicio tenemos que presentar un proyecto limpio, tenemos que presentar una acusación clara, unos elementos probatorios bien definidos y sobre todo seleccionados para el efecto de que el material de calidad, el material probatorio de calidad, llegue a desahogarse a la etapa de juicio y esta etapa también cumpla con su objetivo principal, que es la decisión de las cuestiones esenciales del proceso, ¿no? Entonces, pues como te comentaba, esta corrección de vicios pues forma parte de ese objetivo de la depuración procesal en la etapa intermedia. Pues creo que nos debe de quedar claro cuáles son esos vicios formales o errores u omisiones en el que nosotros vamos a poder, como partes procesales, solicitar su corrección, ¿no? Sí, exacto. Aprovecho en este momento también para agradecer a quienes están conectados con nosotros con la cámara abierta. O sea, sí son muchas las personas que están conectadas en Facebook, en TikTok, en Zoom, pero además los que traen cámara abierta, muchas gracias porque miren, nos podemos ver cuando decimos salud con nuestro café, con nuestro té, con lo que ustedes estén tomando. Qué gusto darle sorbitos a este café. Así que disfrutemos. Y con este parteaguas que nos has hecho, Edith, se me ocurre hacer la siguiente pregunta para justamente, no sé, avanzar al siguiente escenario tal vez. Tenemos como protagónico de la etapa intermedia al escrito de acusación, ¿cierto? Así Porque de es. ahí partimos, o sea, es el parteaguas, ¿no? O sea, no, de ahí es a donde vamos a fijarnos del qué es lo que vamos a hacer. Y hace rato, con este preámbulo compartido, a ver, yo pensaba, bueno, cuando se estructura un escrito de acusación, tenemos que notar la diferencia en sus partes de los hechos, o sea, de los elementos fácticos, de lo jurídico y de lo probatorio. Porque como bien saben muchos de quienes están aquí conectados, pues en el escrito de acusación va la promesa de prueba, ¿no? Mis intenciones de prueba. Es súper sencillo, tendría que ser el apartado de lo jurídico, porque ahí está el gran título, ¿no? De clasificación jurídica y el tema de los hechos. Entonces, si el escrito de acusación es el protagónico y es pues, básicamente lo que estaremos discutiendo en esa audiencia oral intermedia, se me ocurre preguntar ahora, ¿los vicios los podemos encontrar en lo fáctico, en lo jurídico
en lo probatorio o dónde? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque nos están escribiendo personas en Zoom y en Facebook a donde dicen que se están topando con mucha variación en los hechos. Evidentemente, ustedes recordarán, ya tuvimos también otro episodio por aquí a donde hablábamos de la variación de los hechos analizada desde la imputación, yéndonos a la acusación y ahora tal vez haciendo el ejercicio al revés, ¿no? Tengo unos hechos de la acusación y volteo a ver qué me imputaron y a donde justamente, Edith, cuando se hacen las alegaciones en audiencia de decir, oiga, su señoría, me están variando el hecho. La respuesta común de MP es, sí, es que en la complementaria descubrí más información, entonces tengo necesidad de variar el hecho. Así que a lo mejor ahí la primera pregunta sería, ¿este supuesto se adecúa a un vicio que se pueda justificar así en intermedia y en caso de que sí, cómo se atendería o en caso de que no, también cómo bateamos esta postura, este ejemplo? Si son vicios de prueba y de lo jurídico, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué ejemplo se te ocurre como para identificar dónde sí o dónde no? Por favor. Ok, tocaste un tema muy importante al inicio de esta intervención que referiste. El punto central es la acusación. Ajá. De ahí partimos porque incluso es la llave que va a permitir entrar a esa etapa intermedia en lo que es su fase escrita. Nosotros sabemos que concluida la investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación le está aportando elementos para sustentar el ejercicio de su acción penal contra el justiciable, pues entonces tendrá la facultad de presentar esa acusación. Y en esa acusación, pues deberá contener en forma clara, nos dice el Código Nacional, en forma clara y precisa determinados requisitos, ¿no? Y entre ellos, bueno, está la individualización de los acusados y su defensor, de la víctima, del ofendido y su asesor jurídico, la relación clara, precisa y circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, etcétera, tiempo, lugar y su clasificación jurídica, modalidades del delito, la forma de intervención o participación, la expresión de esos preceptos legales que la sustentan, el material probatorio que voy a ofrecer, lo relativo a la reparación del daño y los medios de prueba que estamos ofreciendo para sustentarla, los medios de prueba para la individualización de las sanciones, acuerdos probatorios, etcétera, ¿no? Entonces, como bien tú decías, en estos requisitos que se exigen en la acusación, pues tenemos que poner mucha atención, mucho cuidado, porque diríamos, bueno, ¿qué sentido tiene el que la acusación contenga estos requisitos? Sí, y lo más importante, se podría decir, son los hechos que van a ser en materia de la acusación. Pero recordemos que ante el tribunal de enjuiciamiento, el único panorama que va a tener el juzgador en esa etapa es lo que se desprenda de esa acusación y el debate el resultado del debate que se realice en la etapa intermedia en su fase oral. Entonces, esa resolución a través de la cual se va a abrir esa etapa de juicio, pues tiene que ir lo más clara y precisa para el juzgador de juicio para que realmente se resuelva sobre las cuestiones esenciales del proceso. Y entonces aquí partimos precisamente de la necesidad de esa corrección de vicios cuando no se cumpla con ese objetivo de la claridad y la precisión
en la acusación que se está formulando por parte del órgano acusador, ¿no? Y entonces aquí es importante traer a nuestra reflexión qué se considera como vicio formal. Ajá. Y debemos entenderla como aquellas deficiencias en la estructura o datos de la acusación que no van a alterar el fondo del delito ni la clasificación jurídica que lo comprende. Ajá. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque ¿cuál es el objeto? Si nos retrotraemos a las etapas anteriores, ¿cuál es el objeto de la formulación de imputación? Pues es darle a conocer al justiciable el hecho que se le está atribuyendo con su probable clasificación jurídica y bajo las circunstancias de tiempo, lugar y modo, ¿no? Y la forma de intervención que se le está atribuyendo al justiciable. Entonces, esa información que tú le estás proporcionando al justiciable desde el momento en que órgano acusador decidió formular la acusación, pues no va a variar. Ajá. No va a variar ese hecho. Probablemente lo que varíe es la clasificación jurídica, porque tendrá la oportunidad de hacer esa variación el órgano acusador hasta el momento en que formula su alegato de clausura. Pero el hecho, bajo sus circunstancias de tiempo, lugar y modo que desde un momento planteó al dar a conocer esa formulación de imputación no va a variar. E incluso al momento en que se emite el auto de vinculación a proceso, es claro la norma procesal en decirnos, o sea, esa resolución que emite el juzgador se va a basar en la formulación de imputación que se planteó por parte de la gente del Ministerio Público, porque es el momento en que se va a fijar la litis. Ajá. Y entonces ese hecho que queda fijado en esa resolución del juzgador va a ser aquella que va a ser motivo de la etapa de juicio. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en distinguir cuáles son esos vicios formales y cuándo estamos ante un vicio que no cumple con esa característica y entonces tiene que ver más en cuestiones de fondo. Entonces, sí dejar claro que el vicio formal solamente es una deficiencia en la estructura o datos de la acusación que no van a alterar el fondo del asunto, ¿no? Y cuando nos queda claro ello, entonces vamos, porque nuestra obligación como defensores o como incluso asesores jurídicos es poner atención en esa acusación que está presentando el agente del Ministerio Público en todos y cada uno de los requisitos que se le exigen satisfacer para presentar su acusación. Y entonces esos errores, esos vicios formales pueden ser errores de identificación, ¿no? Por ejemplo, que se colocó mal el nombre de un testigo, que se colocó mal el no, la información relacionada con el domicilio o el lugar en el donde va a ser citado ese órgano de prueba o datos generales del imputado o datos generales de la víctima o del asesor jurídico, algunas imprecisiones en en la narración pero, del hecho, pero que no trasciendan al fondo del asunto, o bien porque hay una falta de los requisitos que prevé el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales que no ha quedado claro, que no ha quedado preciso y que pueda crear alguna confusión al momento de desarrollarse la audiencia de juicio. Entonces, esos son algunas de esas deficiencias que no trascienden al fondo del asunto que podríamos considerar como un vicio formal y que nosotros tendremos que saber distinguir.
Y que por eso suele, ya en el argot, ¿no? Alejados de Ujú. de lo serio, suele identificarse también a los vicios formales como errores de dedo, ¿no? O yo he Exacto. escuchado que les dicen vicios de dedo porque es como te equivocaste en esto que tecleaste en el escrito de acusación y que justamente al hacer la aclaración, pues no tendría por qué afectar de fondo, ¿no? Así, Ubicados así. así, ¿Están y, ay, inquietos? perdón. Ajá. No, no, no. Ah, decía que están muy inquietos también en los comentarios que nos ponen aquí, que créanme, estoy muy atenta de lo que ustedes están escribiendo ahí en Facebook. Saludos a Daniel Ramírez, ya te contestamos ahora. Justo, aquí diría rápidamente. Noto que como litigantes traemos mucha inquietud sobre el tema de la variación del hecho, pero quiero pedirles a todos, por favor, que ojalá tengan a bien ir al canal de YouTube de Indecaj y de ver estos episodios de Café con Derecho, porque ahora sí me atrevería, luego es peligroso decir todos, nadie, nunca, siempre, ¿no? Pero ahora sí diría, todos nuestros invitados de Café con Derecho, que de alguna manera tocan el tema en este de la variación del hecho, todos han coincidido con que no se puede variar. Tiene que ser el mismo de la imputación con lo que tenemos ahora en la acusación, sin duda lo que se plasma en el auto de apertura y luego lo que llevemos a juicio y se analice para sentencia. Entonces, a todas esas inquietudes que tienen, luego por favor consulten episodios similares y repítanse este porque, pues bueno, respuesta uno, no se puede variar el hecho. Incluso hay criterios de la Corte Interamericana al respecto, ¿no? Ahora, Y, sí, sí, sí. no, no, no sé. No, y algo que comentabas, es, bueno, que me cuestionabas hace un momento es mi experiencia en relación a esta corrección de vicios formales. Y ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, un asunto que acabamos de resolver en el Tribunal de Alzada, en el que es perdón, un robo era un robo de vehículo y los hechos se suscitan en Ciudad de México, eh, si no mal recuerdo, ahorita, no, se suscitan en los límites entre lo que es el Estado de México y Ciudad de México, que es en el apoderamiento, abordan el vehículo tipo taxi en lo que es Ciudad de México, y como tal desapoderan a la víctima ya del vehículo estando en Estado de México. Entonces, para no hacerlo más largo, digamos, la víctima en su entrevista dice, los hechos se suscitaron, a decir de ejemplo, 15 de enero del año 2026, ¿no? Entonces, el, en la persecución que se hace para poder recuperar el vehículo, a los justiciables los detienen lo que es Ciudad de México. Entonces toma conocimiento la autoridad investigadora de Ciudad de México, presenta a los justiciables ante el juez de control, no, ante el juez tradicional de, de de Ciudad de México, porque, bueno, vamos aquí a corregir la fecha, no la de hoy, sino que se suscita en el año 2016, sí, 16, en el que todavía Ciudad de México no entraba con el sistema acusatorio, 15, 16, no recuerdo bien los hechos, la fecha con exacta, pero todavía no entraba Ciudad de México con el sistema acusatorio bajo el Código Nacional, y ellos dictan un auto de formal prisión y declinan competencia a Estado de México. Estado de México homologa las actuaciones y refiere el juez de control en ese momento
que el hecho bajo el cual se va a continuar el proceso, porque equipara el auto de formal prisión al auto de vinculación a proceso, y ahí hay un error por parte del juez de control, porque al momento en el que fija ese hecho, refiere que estos sucedieron, por ejemplo, el 15 de enero del año 2013, cuando en realidad el día en que acontecieron fue el día 13 de enero del año 2015, ¿no? De manera de ejemplo, había una variación en torno al día que había acontecido ese hecho, y así se va, el Ministerio Público no se percata de esa situación, formula su acusación y él refiere, los hechos se suscitaron el 13 de enero del año 2013, ¿no? Presenta la acusación y ya en juicio, en la etapa intermedia, pues el Ministerio Público se da cuenta de ese error, el juez suspende la audiencia para verificar esa circunstancia y le dice, ¿sabes qué? No es un vicio formal, porque al momento de pronunciarse sobre la vinculación al proceso, el juez que conoció de ello en su momento, pues asentó que los hechos se suscitaron el 15 de enero de 2013 y no el 13 de enero de 2013. Se queda callado y se va a la etapa de juicio, y entonces en la etapa de juicio refiere al juzgador. Hay un vicio formal en la acusación, el órgano acusador que en ese momento conoció de esa etapa, hay un vicio formal en la acusación, porque los hechos se suscitaron el 13 de enero del año 2013 y aquí aparece que es el 15 de enero del año 2013. Entonces, el juez de juicio atinadamente le dijo, a ver, no podemos considerar esa información como un error formal, porque ya tiene que ver con la cuestión de fondo, de la cuestión de lo que es el hecho que va a ser materia de la acusación y que tendrá que demostrarse para ver si constituye un delito y por ende llegar a la certeza de que el acusado cometió esa conducta. Pide el informe al juez de control y este le dice no. El auto de vinculación se emitió por este hecho, el Ministerio Público acusó en esa forma, también lo hizo valer como un vicio formal, pero pues no cumple con esa característica, y al momento de resolver el juzgador de tribunal de enjuiciamiento, pues no tuvo por acreditado la teoría fáctica del Ministerio Público por esa información que se le estaba haciendo llegar en la etapa de juicio, pues se le dio la razón, ¿no? Porque el Ministerio Público contribuyó a ese agravio del que se dolía al haber sido omiso y no poner atención desde el momento en que se le notifica el auto de vinculación a proceso, y él mismo incurre en ese error al momento de formular la acusación, y que cuando se percata, pues no puedes considerarlo ya como un vicio formal, porque ya había sido fijado y no combatiste en ese momento la resolución, ¿no? No te inconformaste con esa determinación y contribuiste a generar ese agravio del que ahora te adolece. Entonces, hay cierta información que, como les dije, de fondo no puede ser considerada como un vicio formal, y que tenemos que poner atención en esos eh, requisitos que se requieren de la acusación. Genial, estuvo que nos compartieras esa experiencia, ese caso práctico, porque justo podemos hacer el análisis, ¿no? De, ¿es de fondo, es de forma, se puede subsanar, no se puede? Y como dice mi querida Moni Flores aquí en Facebook también, pues ni modo, ¿no? Eso afectaba a las circunstancias de tiempo
y claro que es peligrosísimo para el caso y sobre todo vean pues la trascendencia de a dónde nos lleva, ¿no? Vamos a hacer un pequeño comercial y ¿qué les parece si regresando vamos también a más cuestiones de fondo? Hay muchas personas que nos preguntan, bueno, ¿qué sí es entonces el vicio de fondo? Y estamos próximos a terminar, se nos ha ido rapidísimo este episodio, pero vamos al comercial y ahora regresamos. No se desconecten, por favor. Estamos en el capítulo 58 de Café con Derecho y nos acompaña afortunadamente en este tema que ha resultado súper interesante, están todas y todos muy inquietos. Compartimos este cafecito con Edith Colmenero, quien actualmente se desempeña como magistrada en el Estado de México y que también desde su amplia experiencia como persona juzgadora nos ayuda a entender y a charlar en esta ocasión sobre el tema de los vicios, pero no los que tengo yo tomando café, sino de los vicios de fondo, de forma que discutimos en la audiencia oral intermedia. Edith, por cuestiones de tiempo, te quiero compartir dos grandes temáticas que sé que está complicado ahorita en el último ratito que tenemos desarrollar de manera, ahora sí que de fondo, pero al menos en comentario breve, si nos ayudarías, porfa, a aclarar. Número uno. Dos ejemplos cortos de lo que sí serían vicios de fondo y por ende cómo se tendría que atender eso. Porque no, me llama la atención estos casos que nos comparten, que nos plantean, perdón, en Facebook. Llamó la atención del caso que compartías, ejemplo. En audiencia se manifiesta algo sobre una inquietud sobre un vicio, el juez dice no, no, no es o no, no importa, se dicta auto de apertura a juicio y nos pasamos a juicio y en juicio se hace valer. ¿Y qué pasaría si el juez de juicio sí considera que sea vicio? ¿Puede subsanar u ordena que nos regresemos a intermedia o qué pasaría, ¿no? Si otra persona juzgadora, porque es interesante también cuando hay cambio, ¿no? De persona juzgadora que se vea con otros ojos, o incluso alguien que por aquí, ay, no sé qué me dan ustedes cada que dicen la estrategia de la defensa, porque muchas veces luego, o sea, una cosa realmente es la estrategia y otra cosa es hacer trampa, no sean así. Alguien nos plantea, bueno, yo sé que hay vicio, pero por estrategia no digo nada en intermedia y lo dejo pasar. Pero luego en juicio dicen, wow, 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 apareció un vicio. ¿No? Interesantes, ¿no? Estos supuestos. Sí, fíjate que en mi experiencia como juzgadora, ya estando en la etapa de juicio, pues se planteaban algunos vicios que se advertían, sobre todo del ofrecimiento de los medios de prueba y cómo se admitieron esos elementos probatorios. Y era reiterada mm, las audiencias en las que, por ejemplo, se ofrecía al testigo Miguel Ángel Hernández Juárez, ¿no? Y por algún error,
El nombre correcto del órgano de prueba era Miguel Hernández Juárez, no era Miguel Ángel, ¿no? Entonces nos debatían mucho que no podríamos incorporar ese órgano de prueba porque el testigo que se le había admitido a la agente del Ministerio Público era Miguel Ángel Hernández Juárez y no Miguel Hernández Juárez como se estaba presentando en la audiencia de juicio al órgano de prueba identificado, ¿no? Y vamos a decir que este órgano de prueba no es un testigo, sino que era un perito y que ese perito era en materia de criminalística, ¿no? Entonces, pues que no se había admitido a ese órgano de prueba y por lo tanto no podía incorporarse a la audiencia de juicio, ¿no? Aquí algo interesante que se desprendía del debate es que yo les decía, a ver, en su carpeta de investigación, el medio probatorio que se ofreció fue el dictamen en materia de criminalística, sí, su señoría. Hubo el descubrimiento probatorio de ese dictamen en materia de criminalística, sí, su señoría. En ese dictamen en materia de criminalística, el perito asentó, ¿es su nombre correcto? Sí, su señoría. ¿Cuál es el nombre correcto de ese perito? Miguel Hernández Juárez. Entonces, se advertía que solamente se trataba de un mero vicio formal. Ajá. No trascendía al fondo del asunto a mi criterio, porque lo que se había ofrecido era la experticia como tal en materia de criminalística y hubo un error en la redacción del nombre del órgano de prueba, pero no se estaba ofreciendo una experticia en diversa materia, solo había ese defecto en el nombre correcto del perito que iba a exponer esa experticia que podía tratarse de una cuestión de meramente formal. Pero también se daba el supuesto de que, digamos, se colocó ya no tanto el nombre de mal en el debate de la admisión y el ofrecimiento de medios de prueba de un elemento de juicio, sino que ahora nos llegaba en ocasiones que se ofrecía la experticia en materia de criminalística, pero el perito había tenido tres intervenciones. Y una era la inspección en el lugar, otra era la mecánica de hechos, ¿no? Entonces, el Ministerio Público erróneamente, en lugar de ofrecerte la inspección del lugar, te ofrece la mecánica de hechos y en el auto de apertura a juicio oral, pues viene esa información. Pero resulta que esa no era la que el Ministerio Público pretendía ofrecer y quería subsanar en la etapa de juicio. Entonces, ahí sí no podemos considerarlo como un error formal, sino ya es de fondo porque en realidad lo que se admitió fue un dictamen en materia de criminalística, pero en la intervención que el perito realizó de la inspección del lugar de los hechos y no la mecánica de hechos, aun y cuando hubo un descubrimiento probatorio, pero ahí no se puede considerar y se desprenda de la misma intervención del perito, porque ahí ya no se puede considerar como un vicio formal, sino que ya trasciende al fondo del asunto, porque lo que se debatió en la intermedia fue precisamente la incorporación de esa experticia relacionada con la inspección y no la mecánica de hechos. Entonces, ahí sí no puede considerarse como un vicio formal y es lo que deben de tener cuidado las defensoras, los defensores o la contraparte, porque hay que diferenciar, ¿no? Que diferenciar que luego por esas estrategias, ajá, nos
que decimos, ¿no? Me hago como que el que no vi, el que no sé, porque me conviene, pero hay que saber diferenciar cuando estamos ante un vicio formal y ante un vicio material o de fondo, porque en el primer supuesto, si tú no ofreciste una prueba que refute a ese órgano de prueba, porque consideraste que al momento en el que el Ministerio Público va a desahogar ese medio de prueba, pues te vas a oponer porque no se ofreció con el nombre correcto, pues creo que pondríamos ahí en juego esa estrategia de defensa, ¿no? Me encantó ese ejemplo, está fabuloso, muchas gracias. Porque sí es bien común, atención ahí Ujú. también a todos los que litigamos, que como hay mucha carencia de personal en las fiscalías, la magistrada ahorita nos da un ejemplo y sí, ahorita que lo estaba contando dije, Lo he visto tantas veces. Al perito de crimi lo ofrecen para tres o cuatro cosas, pruebas diferentes, ¿no? Y pasan esos casos y ¿saben qué también? A policías de investigación Investigación. Ujú, con tanto informe de investigación o también con las inspecciones del lugar o con la generación de ujú. entrevistas, de pronto volteas a ver y Alma Yesenia Peña, Policía de Investigación, tiene como cinco actuaciones diversas dentro de la misma carpeta, ¿no? Entonces, eso está súper interesante pues que pongamos los lentes, ¿no? En atención a esto. Y en cuanto estamos por terminar este café, nos queda un sorbito nada más. Yo Muchísimas con mi té. muy bien. Por cierto, el té, no supimos de qué sabor. Frutos rojos. ¡Ay, qué rico! Muy bien. Sí, Salud sí. entonces con ese tecito de frutos rojos y gracias a todos que me encanta que hacen ahí. Los estoy viendo, que hacen el salud con la taza. Muchas gracias. La última pregunta que sé que da mucho, pero no quiero que se quede como que pendiente. Y aprovechando justamente en esta fase a Edith Colmenero como magistrada, porque sabemos que los magistrados revisan las actuaciones de base, ¿no? Am, ¿qué pasaría en estos casos de cuando ya llegamos a juicio y se percataron allá del vicio que no se enmendó en intermedia? ¿Se puede componer? ¿No se puede componer? Porque yo me imagino que ahí es cuando habrá debate y justamente esto se apela, se ampara o lo llevamos a otro escenario, ¿no? Porque, o sea, ¿qué tanta facultad tendría juez de juicio oral para revisar esto cuando sabemos que, claro, en lo idóneo, este tema, yo creo que, Edith, no me dejarás mentir, para empezar, no debió de existir. No deberíamos de acostumbrarnos a decir que el asunto trae vicio, ¿no? De entrada ya sabemos que hay un problema. No normalicemos esto, ¿no? De entrada no deberían de haber vicios. Pero bueno, si los hay, la regla procesal nos dice, oye, tienes en la intermedia para arreglar tus errores. Y si no los arreglamos y los llevamos a juicio, ¿qué se hace? Pues es lo que en los ejemplos que que comenté hace un momento, esto se suscitó precisamente, se suscita en la etapa de juicio, estas cuestiones que no se pusieron atención en la etapa intermedia, pero que con el ejemplo que les comentaba puede plantearse como una incidencia al momento en que se les cuestiona, las partes suelen, mejor dicho, plantearlo como una incidencia en la etapa de juicio, esa corrección de los vicios que están advirtiendo del contenido del auto de apertura a juicio oral y que pues da pauta al órgano que conoce de esa fase, pues verificar si realmente hay un defecto en la redacción que se hizo del autoapertura a juicio oral que no permite avanzar y entonces en el contradictorio pues tendrá que ponderarse si realmente se está ante un vicio que puede ser saneable o que en el peor de los supuestos, pues ya es cuestión de fondo que no va a poder tener ese remedio procesal
en esa etapa. Entonces, como tú bien lo comentabas, la etapa intermedia, pues como objetivo principal es que la acusación quede clara y que quede precisa. Y debemos de contribuir a ello y que no se normalice el que ah, tengamos esa mentalidad de que para todo hay remedio y como lo haga voy a tener oportunidad en mi fase oral de la intermedia de corregirlo. Creo que nuestro profesionalismo se ve proyectado desde el momento en que presentamos nuestros escritos y ahí incluso nosotros como juzgadores eh, pasamos ese checklist de aprobación y de calidad en los abogados que se presentan a la audiencia. Entonces, les reitero, si no cumplimos con ese deber en la etapa intermedia de tener la capacidad de solicitar esa corrección de vicios formales, podríamos, ajá, como excepción, sí ponderarlos en la etapa de juicio, pero serán meramente aspectos formales que tengan que ver con la redacción de algún de la redacción en el auto de apertura juicio oral que pueda crear confusión y que incluso del contradictorio que se debata puedan surgir algunas dudas en el justiciable de la etapa de juicio, que es válido que pida un informe al juez de control respecto al resultado que hubo en el debate en la etapa intermedia que le permita verificar si estamos ante un vicio formal o a algún vicio material que pudiera ser saneable el primero y en el segundo, pues con la pena, ¿no? Él no podrá pronunciarse ya en torno a esa situación como el primer ejemplo que les ponía, ¿no? Súper interesante. Ya ven que les decía, el tema a mí me parece que en la práctica, o sea, es bien interesante. A ver, reformulo mi idea. En lo teórico y en cuanto a voltear a ver nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, es como algunos artículos, ¿no? Y pareciera ser, Edith, que nos lo dijeron como de, esto ya te lo sabes desde la licenciatura y entonces en este artículo te pongo, analiza los vicios y subsanas, ¿no? No sé qué, listo. Ajá, pero cuando volteamos a ver la práctica, creo que también están estos dos supuestos. Uno, de cuando pues de verdad ocurrió el error, ¿no? Y ahora vemos cómo lo enmendamos. O dos, a mí me llama mucho la atención cómo ahora se crean todas estas trampas para la provocación, porque a ver, Del juicio. también, ajá, hay unos que lo provocan. Exacto. ¿Verdad? Uno, para provocarlos. Y dos, el cómo también uno toma la actitud de me hago de la vista gorda o lo manifiesto o no. Y hasta pensaba ahorita, miren, ya no le vamos a entrar ahorita a este tema porque necesitamos poner otra jarra de café para otro. Así es. Pero, ¿sabes qué pensaba ahorita? Cuando hay cambios de defensa. Olvidemos, sí, tramposos o reales, pero hay cambio de defensa. Y entonces, por ejemplo, en algún momento Alma Yesenia nunca vio nada, pero luego Sonia toma el asunto y Sonia dice, aquí habían vicios. Y además la defensa anterior no fue técnica, no fue adecuada. O sea, no sé, ya como otro tipo de supuestos y súmenle cambio de etapa y estas cuestiones bien interesantes, pero que justamente ya encaminándonos al cierre del programa, me surgió también esta reflexión, Edith, y es que no me dejarán mentir, en audiencia intermedia, cuando ya terminamos y cuando llega el momento del dictado del auto de apertura a juicio, yo abro paréntesis, he trabajado como consultora analizando videos de audiencia y veo que en este momento del dictado del auto de apertura, las partes se relajan. O sea, se echan para atrás, Ujú. estamos pajareando, oye, estamos pensando qué vamos a comer hoy y así. Y entonces dejamos sola a la persona juzgadora cuando está dictando el auto de apertura, que aclaro también, luego hay unos jueces que lo dictan bien bonito y otros que pues ya se los dieron de machote y entonces entran también en lo plano del la lectura, pero
que es tan importante ese dictado de la autoapertura porque ahí es también a donde nos vamos a dar cuenta, o sea, es el último momentito, ¿no? Para Ujú. arreglar y para que salga bonito esto antes de que sea peor también y terminemos esta intermedia y nos cambiemos de etapa. Así que la reflexión que les quiero compartir es, a ver, la intermedia es bien intensa, es bien técnica y no nos relajemos ni un segundo porque todo es re importante en esa intermedia, ¿no, no, Edith? Así es, y le diste al punto, ¿no? Ya cuando se dicta la autoapertura a juicio oral, ya las partes no ponen atención y esa resolución puede tener impactos negativos en alguna de las partes si no prestamos esa atención. Entonces, creo que no dejar de darle la importancia a ese momento de la fase oral, de la audiencia intermedia. Y yo siempre les he dicho, la etapa intermedia no tiene por qué complicarse, ¿no? Complicarse. La etapa intermedia en su fase oral, mucho menos ese debate el ofrecimiento y la exclusión de pruebas para llegar a la propuesta de los acuerdos probatorios e incluso el subsanar esos vicios. Si nosotros tenemos claro cuál es la acusación, cuál es nuestra estrategia de defensa, cuáles son los elementos probatorios que me van a servir para justificar esas pretensiones que quiero someter al conocimiento del juez de juicio oral, ese debate de la etapa intermedia será fluido. Ajá. No nos llevaremos más de 2 horas, ni mucho menos habrá la necesidad de tener que suspenderla en diversas ocasiones, esa audiencia intermedia, porque lo que se va a debatir ahí es la idoneidad y la pertinencia de los elementos probatorios que vamos a llevar a la etapa de juicio para su desahogo y valoración con el propósito de acreditar nuestra respectiva teoría del caso. Entonces, teniendo bien claros lo que es la idoneidad y la pertinencia de esos elementos probatorios, el debate se regirá, se desarrollará sobre esos puntos y vamos a transitar de manera fluida a la siguiente etapa, pero no dejar de pasar por alto esa responsabilidad que tenemos de que nuestra intervención cumpla con eso, ese requisito de profesionalización y estemos atentos a esos vicios a esas deficiencias que pueda presentar la acusación e incluso nuestra propia propuesta al momento de contestar la acusación o la víctima de adherirse a la acusación o constituirse como acusador coadyuvante porque también deben de cumplir con ciertos requisitos para hacer uso de para ejercer ese derecho y que puede presentar también errores y que tendremos que subsanarlos, pero identificar que solamente, y eso sí, muy claro, que los vicios formales son deficiencias en la estructura o datos de la acusación que no alteran el fondo del asunto y que son meros errores de identificación, de imprecisiones en algún dato, falta de algún requisito que no trascienda al fondo del asunto y que puede ser como errores de identificación que forman parte de la acusación ya así rápidamente, pues lo relacionado con la individualización de los acusados, de la víctima, el asesor jurídico, por ejemplo, la relación de las modalidades del delito, ¿no? Del hecho se desprende que es robo con violencia y que además esa conducta recayó en un vehículo automotor, pero la clasificación jurídica que me está dando el Ministerio Público en esa acusación que está presentando no corresponde con ese hecho, con la denominación del hecho
Y entonces, pues ahí podría existir un vicio formal que se tendrá que precisar, que se tendrá que aclarar, pero que no trasciende al hecho, no está variando, no toca el hecho bajo sus circunstancias de tiempo, lugar y modo, ¿no? Genial, muchísimas gracias por este cierre, en resumen y en aclaración también de estas cuestiones. Y querida magistrada, luego te voy a hacer llegar algunos comentarios que hubieron acá. Una disculpa por no transmitir directamente a los de todas y todos ustedes, pero ya estamos sobre tiempo y de verdad que ha generado muchísima inquietud este tema. Pero para que ustedes puedan también hacer planteamientos directos, porque, a ver, aquí una salvedad, cuando ustedes nos plantean un caso específico, no puedo en Café con Derecho transmitirlo porque entonces nos desviamos totalmente, ¿no? Y ya es como consultoría y eso nos lleva mucho tiempo. Por eso trato de conjuntar las preguntas de ustedes a manera general, pero de que queden en clara, en respuesta a las cuestiones. Y si ustedes están pues más inquietos en aprender sobre la etapa intermedia, sobre los vicios, sobre las correcciones y esto que hemos comentado, Adrián Porfis, les queremos invitar a un curso de etapa intermedia que impartirá nuestra doctora Edith Colmenero los próximos días, martes 27 de enero, martes 3, 10 y 17 de febrero, en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Este curso está, ojo, en modalidad híbrida, porque quienes estén en Estado de México, Ciudad de México, pueden ir a la sede de NESA y ahí tomar el curso de manera presencial o también de manera online para los que estamos al interior de la República. Y pues bueno, vean, en ese curso ya de varias horas seguramente van a poder entrar a profundidad a el aprendizaje de todos los temas, ¿no? Que están dentro de la etapa intermedia, más cuestiones sobre la fase escrita, la fase oral. Miren qué interesante, porque ya podrán platicar con ella también sobre descubrimiento probatorio, acuerdos probatorios, exclusión probatoria y pues claro, análisis de estas cuestiones sobre escrito de acusación y autoapertura, como lo hemos señalado un poquito. Es un curso súper accesible con un costo de únicamente 999 pesos y que además recuerden, traemos ahora la promoción de que si ustedes se inscriben a uno de nuestros cursos tienen el 10% de descuento y si se inscriben a dos tienen el 15% de descuento. Y si se inscriben a alguno de nuestros programas de licenciatura en Derecho o de posgrados, tienen durante todo ese mes acceso libre a todos los cursos cortos. Entonces, esto es una súper maravilla. Muy prometedoras esas sesiones y ese curso de etapa intermedia, doctora Colmenero. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este cafecito con derecho. Y me atrevería a decir, ya luego usted me cuenta tras bambalinas, que cumplimos con el objetivo. Platicamos rico, analizamos las inquietudes, disfrutamos esta mañana y oigan, ¿cuál frío con el que nos despertamos? Ahorita ya entramos en Ya, ¿no? Ya entramos en calorcito. ya despertamos y pues es el micrófono de aquel lado para poder despedirnos y cerrar este episodio. Así es, y muchísimas gracias, Alma, por la invitación a tu programa y desde luego también hago extensiva la invitación a formar parte del curso de actualización en la etapa intermedia en la que pues a través incluso de la práctica podamos y el seguirnos capacitando en esto, pues vamos a poder adquirir esa experiencia en la distinción entre estos vicios de forma y fondo porque pues todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de práctica, incluso de cometer errores, pero sabernos levantar de esos errores también nosotros, ¿no? Sí, que así sea. Así Justamente es. Bueno, la finalidad es, sí, claro, se vale equivocarnos, pero más ujú, importante es subsanar, sanarlos, exacto, arreglarlo y no. arreglarlo y saber arreglarlo. Genial. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están a través de nuestras redes sociales y también en esta plataforma de Zoom. Bienvenidas y bienvenidos todos siempre a Café con Derecho y es un placer compartir con ustedes
las mañanas, compartir, como lo decíamos también, estos shots de aprendizaje jurídico y además en un ambiente de amigos y en un canal justamente gratuito, porque nos apoyamos solamente de ustedes para que nos ayuden a compartir. ¿De acuerdo? Estas ligas de Zoom, a compartir las publicaciones que tenemos en Facebook para llegar a más personas. Y en ese llegar a más personas, quiero saludar también en Facebook a Cristóbal, quien nos sintoniza desde Guatemala, y a Laura desde El Salvador. Qué gusto que ya estemos llegando también a Centro y Sudamérica. Entonces, mis deseos de que tengan una extraordinaria mañana. Inauguremos ya el fin de semana. ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? Ya desde ahorita. Ya de una vez, no lo sé. Sí, sí, El sí. cuerpo lo sabe. Ujú. Bonito fin de semana y nos vemos el lunes en otro episodio de Café con Derecho. Gracias, magistrada Edith Colmenero. Un abrazo. Gracias a ustedes y gracias a los oyentes. Sí, hasta la próxima.